Listo, en este momento está iniciando la grabación. Listo, muchas gracias, profe Daniela. Entonces, bienvenidos a esta webconferencia de campos eléctricos. En este caso, la profe que nos va a presentar esta webconferencia es la profe Daniela Sánchez Giraldo, que ya la había presentado en la webconferencia inicial del curso, la cual es la tutora que nos acompaña de la red de curso para este caso. Entonces, cualquier cosa, con la profe Daniela, estamos acá pendientes cualquier cosita. Profe. Listo, directora. Dice, muchísimas gracias por la presentación, por estar acá. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Espero que estén muy bien y estoy muy contenta de compartir con ustedes esta webconferencia sobre del curso de electromagnetismo, la primera de la tarea 2. Bueno, primero que todo me voy a presentar, como lo dijo nuestra directora. Mi nombre es Daniela Sánchez Giraldo, yo soy ingeniera física y magíster en enseñanza de la física de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y estaré junto con la red de tutores orientando todo lo relacionado con el curso de electromagnetismo. Vamos a empezar, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Pueden enviar reacciones. Sí, señora. Eh, Listo, muchísimas gracias. Bueno, qué pena con todos ustedes. Se me salió de la reunión. Creo que cometí el error de apretar el audífono y se colgó. ¿Me están nuevamente escuchando todos? ¿Se ve la pantalla? A mí me está como reiniciando. Sí. Listo. Ay, bueno. Bueno, ahora sí. Ya sé que no debo tocar el audífono. Bueno, para empezar, antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones que quiero que tengamos en cuenta durante como logística de la reunión. Entonces, lo primero es que vamos a deshabilitar los micrófonos y si surgen algunas preguntas, las guardamos para el intermedio o el final. Vamos a disponer de unos espacios específicos para las preguntas. Mm, Acá me llegó una notificación. Listo, ¿no? Bueno, lo segundo es que si notan alguna dificultad técnica, que de pronto no me estén escuchando o que de pronto no se vea la pantalla o que me salí y no me di cuenta, me lo hacen saber por el chat, que ahí me llega la notificación. Y bueno, por último, quiero que tomen apuntes, que es muy importante en el transcurso de la asignatura, que ustedes lleven un cuaderno, que estén teniendo los apuntes, que puedan rayar. Esto realmente se aprende rayando. Listo. Bueno, ya como les dijimos, iniciamos la grabación. Con el permiso de todos ustedes, estamos grabando para las personas que no pudieron asistir o que ustedes puedan revisar esta web conference más adelante, en el momento. Listo, bueno, no siendo más, vamos a, a comenzar nuestro recorrido por uno de los conceptos fundamentales de la física, en este caso del electromagnetismo, y es el primer tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el campo eléctrico. Para empezar, yo estoy segura que todos ustedes han visto los fenómenos eléctricos que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Cuando estábamos pequeños, nos hacían el experimento, es como nuestra primera práctica y cercanía con la energía eléctrica, y es cuando frotamos el globo, el típico ejemplo de frotar el globo con el cabello y luego mirar cómo se atrae pequeños papeles, ¿cierto? O cómo puede ponernos el cabello así o poner el globo en una pared o en el techo. Estos son como ejemplos de nuestra vida cotidiana. También, no sé si ustedes han sentido, yo lo he sentido mucho, y es esa chispa que se genera cuando tocamos la puerta del carro o cuando vamos a abrir la puerta de la casa o incluso con otras personas que nos tocamos y sentimos el chispazo, ¿cierto? Entonces, eso es como esa cercanía. Y ya a una escala mayor tenemos las tormentas eléctricas cuando vemos los rayos que se generan entre una nube y la tierra.
todos esos fenómenos parece que fueran distintos, ¿cierto? Pero tienen algo en común y es que todos están gobernados por la carga eléctrica. Entonces ya vamos a entrar ahí, como en materia, vamos a ver cómo podemos describir eso que realmente ocurre cuando dos objetos cargados sin tocarse o dos objetos que tienen materia pueden interactuar sin tocarse. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en ese espacio entre, entre esos dos objetos, ¿cierto? Entonces para ello, la física introduce un concepto que se llama campo eléctrico. ¿Listo? La idea del campo eléctrico es como una forma de entender cómo se modifica el espacio alrededor de las partículas, ¿cierto? Creando una especie que se llama como región de influencia. Entonces tenemos como un objeto, un objeto que puede modificar el espacio. ¿Listo? Eso es como lo que vamos a empezar a ver qué pasa dentro del campo eléctrico. De modo que si tenemos otro objeto que entra a interactuar, va a, a experimentar una fuerza o va a experimentar como la influencia que está ocurriendo en ese espacio. Entonces aquí ya podemos dar una definición más formal de lo que es el campo eléctrico. Un campo eléctrico es un campo físico o una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas. Ah, pero ¿y qué son las cargas eléctricas? ¿Cierto? Es una carga eléctrica, es una propiedad fundamental de la materia. Todo lo que tiene materia y presenta partículas subatómicas se evidencia esa carga a través de fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. Ustedes me están viendo eso. Ahí ya. Listo. Entonces, esto significa que una carga tiene la capacidad de crear un campo eléctrico, ¿cierto? En el espacio. Y ese campo es el que actúa, tenemos una partícula que puede modificar el campo a su alrededor y ese campo es el que actúa sobre otra partícula que puede aparecer. Entonces tenemos una carga que genera un campo y si aparece otra, va a interactuar con ella. ¿Listo? Entonces todos hemos escuchado aquello de que se puede atraer o que se puede repeler, ¿cierto? Que pueden tener una atracción o una repulsión. Entonces, acá vemos eso, que la carga tiene la capacidad de crear un campo eléctrico en el espacio y ese campo es el que actúa sobre cualquier otra carga que, que aparezca allí. Aquí podemos verlo o entenderlo mejor a través de una analogía que se ha hecho siempre con el planeta Tierra. El planeta me quedó chueco, pero ustedes me entienden que es un planeta Tierra, ¿cierto? Y la Tierra genera un campo gravitatorio en el que el espacio que rodea nuestro planeta y ese campo actúa sobre otros objetos, ¿cierto? Por ejemplo, la manzanita. Ese campo está interactuando sobre la manzana, incluso sobre nosotros mismos cuando estamos caminando. Entonces ahí vemos como esa analogía y esa interacción. Ahí la diferencia entre esta analogía y las cargas es que la gravedad siempre es atractiva, entonces siempre vamos a generar un campo que nos atrae, ¿cierto? Mientras que la carga eléctrica puede generar también campos de repulsión. Lo vemos acá. Puede generar campos de repulsión o de atracción. Listo. Entonces, ¿esto de qué depende? Esto yo sé que todos lo tienen también muy claro, y es que depende del ciclo de que lleve la carga. Si la carga está cargada negativamente o está cargada de manera positiva. Entonces ahí ya vimos que la carga es como que genera el campo, ¿cierto? Y la carga es una propiedad fundamental de la materia que puede ser positiva o negativa. Entonces podemos tener cargas positivas y podemos tener cargas negativas. ¿Listo? Aquí también hay un concepto muy interesante y es la conservación del campo eléctrico. Ustedes lo vieron en la conservación de la carga eléctrica. Ustedes lo vieron en física, por ejemplo, con la conservación de la energía mecánica. Aquí también pasa lo mismo. La carga se conserva, no se crea ni se destruye, sino que se puede transferir
a otro. Entonces, cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, todos hemos escuchado eso de que las cargas opuestas atrás, entonces acá empieza a generar una interacción. En este caso, si las cargas son positiva y negativa, vamos a generar una interacción de atracción, ¿cierto? De atracción. Si tenemos cargas del mismo signo, negativa, negativa, o positiva, positiva, ¿qué va a pasar? Vamos a generar una interacción entre ellas de repulsión. De repulsión. Profe, Listo. ¿Sí? perdón, la interrumpo. Es que los estudiantes dicen que no pueden ver bien el texto porque sale la imagen fijada del Teams. Entonces no sé si podemos de pronto quitarla. La de, pues en este caso sale mi imagen. Listo. ¿Será que si lo cierro, si le doy ahí en la X, se me cierra la reunión o no? Intentemos a ver, profe. Listo, perfecto, profe. Así ya podemos ver bien. Bueno. Gracias, profe. Listo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno. Listo. Está bien. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando que la carga puede ser positiva, puede ser negativa, que hay una interacción entre esas cargas que puede ser de atracción o de repulsión según el signo de la carga, según cómo está encargada. Ahí podemos recordar, por ejemplo, que el electrón se encuentra cargado de manera negativa y que el protón se encuentra cargado de manera positiva. Entonces, tenemos dos cargas, ¿cierto? Cuando aparecen, inmediatamente tenemos las cargas, aparecen entre ellas una interacción y esa interacción la llamamos fuerza eléctrica. ¿Listo? Ahí podemos ver que existen tres características importantes de la fuerza eléctrica. Entonces, la primera es una fuerza vectorial. Miren que estamos designándolo como una flechita que tiene dirección y tiene sentido. Ese sentido me lo da, como ya lo dijimos, si la carga es positiva o si las cargas son positivas, entonces va a haber una repulsión. Si son negativas, negativa igual. Y si tenemos una carga positiva, negativa, mm, ¿qué? Si tenemos una carga positiva, negativa, va a haber atracción y todo eso, esta interacción que estábamos viendo, son fuerzas eléctricas generadas. Si esta es una carga 1 y esta es una carga 2, tenemos una fuerza generada por la carga 1 a 2 y de la carga 2 a 1. El sentido me lo da esto. Listo. Depende del signo de la carga, si son iguales se repelen, como ya lo dijimos, y si son opuestas se atraen. Y depende de la distancia que las separa, cuanto más alejadas estén, menor será la intensidad de la fuerza. Este es un concepto que tenemos que entender muy bien y es que depende mucho si yo tengo una carga negativa y una carga positiva acá, y si yo tengo una carga negativa y una carga positiva. ¿Qué pasa? Acá hay una distancia, esta distancia la vamos a llamar R, y ¿qué va a pasar? Que entre más alejadas estén mis cargas, menor será la intensidad de la fuerza. Entonces, en este caso es de atracción, tenemos una fuerza con una magnitud pequeñita, y si tenemos, aquí lo voy a hacer con otro colorcito, si tenemos una distancia R mucho menor, la intensidad de la fuerza, la magnitud de la fuerza va a ser mucho más grande de atracción. Pasa lo mismo si tenemos cargas que que se repelan acá, con una distancia pequeñita, la fuerza, la magnitud de la fuerza va a ser mucho más grande. Así tenemos esas mismas cargas muy separadas, la fuerza va a ser más pequeñita. Pues acá estos son fuerzas vectoriales de la interacción de una carga con la otra. Listo. Bueno, esto, como lo decía, nos recuerda la gravedad, pero con la diferencia crucial de que la fuerza eléctrica sí puede cambiar de sentido, no siempre está atrayendo como la gravedad. Bueno, esta más adelante vamos a formalizar esta idea no la formaliza matemáticamente la ley de Coulomb, ¿cierto? Pero antes de llegar allí, quiero que quede claro ese concepto esencial en que una carga no actúa mágicamente sobre otra a distancia, o sea, como que voy a generar algo
con magia, ¿cierto? Sino que lo que ocurre es que esas cargas están generando un campo y ese campo es el que produce la fuerza. No es la carga desde un punto y la otra desde otro punto, no, es el campo que se genera alrededor de cada una de las cargas. Listo. Entonces acá tenemos la ley de Coulomb y bueno, ahí ya introducimos el primer concepto como de campo eléctrico y vimos que su origen está en la carga eléctrica, es decir, la carga es la fuente del campo. Dijimos que dos cargas se encuentran, inmediatamente, apenas se encuentran esas dos cargas, inmediatamente aparece una fuerza eléctrica, ¿cierto? Una interacción entre ellas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos describir esa fuerza de manera cuantitativa, ¿cierto? Entonces, como ya les había dicho, existe una ley que me permite calcular exactamente esa magnitud de la fuerza. Eso lo estableció a través de experimentos un personaje se llama Charles Agustín de Coulomb en el siglo XVIII. Él utilizó como una balanza de torsión y fue capaz de medir con precisión las fuerzas de atracción y repulsión entre pequeñas cargas. Sus resultados los llevaron a establecer una ley fundamental de la electrostática que ustedes van a utilizar como ingenieros mucho, que se llama la ley de Coulomb. Esta ley nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, miren que por eso es tan importante la distancia. Entre más pequeñas, la fuerza va a aumentar al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso, entre más pequeña, la fuerza aumenta e inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. Entonces, eso matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos que la fuerza es vectorial. Tenemos acá, a ver, aquí la tenemos, listo. Aquí tenemos que la fuerza eléctrica es de naturaleza vectorial, ¿cierto? Que las cargas las vamos a denotar, ahí me adelanté desde antes, estas son las cargas, las vamos a denotar con la letra Q, con la letra Q, y estamos hablando de dos cargas puntuales que se denotan con la letra Q, y R es la distancia, R es la distancia que la separa. Y esto me indica que el vector unitario me indica la dirección y el sentido de la fuerza. Tenemos por último la constante de Coulomb, la podemos encontrar como KE o K, y este es el valor que me da la constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Listo. A ver qué tengo por acá. Bueno, es muy importante que empecemos entonces a determinar las unidades. Acá, la constante de Coulomb de manera más exacta se denota como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, ¿cierto? Esta es la constante de Coulomb en el vacío porque esta es la permitividad en el vacío. Si ustedes la recuerdan, permitividad en el vacío. Sí, y esta es aproximadamente igual, solo la permitida es igual a, acá la tengo, 8.854 por 10 a la menos 18. Ya vamos a revisar qué son esas unidades, pero podemos trabajar de manera más fácil para nuestros ejercicios con 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Entonces acá quiero que hagamos como un análisis dimensional, pequeño análisis dimensional de nuestra formulita de la fuerza eléctrica. Entonces, una fuerza se divide en newtons, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se comportan estas unidades. Entonces, tenemos la unidad de la constante de Coulomb, la fuente ahí es newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por las cargas. Acá es muy importante que miremos esto, y es que la unidad de la carga, ¿sí? Es el coulomb. Ya vamos a ver algo sobre esto. Entonces tenemos el coulomb de una carga por de la segunda carga sobre
R al cuadrado. Como R es una distancia, esto sería metros al cuadrado. Me quedo como feíto. Listo. Y este sería el vector unitario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que culón cuadrado se me cancela con culón por culón y metro cuadrado con metro cuadrado. Es decir, que las unidades que están interactuando en este lado de la ecuación son iguales a la que deberíamos tener, que es newton. Entonces, ¿qué quería mostrarles acá? Que la carga, la unidad de la carga, la unidad de la carga es el culón. Ya, es el culón, ¿cierto? Y un culón es la cantidad de carga que puede transportar, la cantidad de carga transportada, ¿cierto? Y esto es más o menos la cantidad de electrones que es igual a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Listo. Y la carga de un electrón, que la vamos a tener en cuenta ahorita más adelante, la carga del electrón, ¿cuál sería? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso lo vamos a tener en cuenta ahorita más adelante, cuando vayamos a revisar los ejercicios. Bueno, aquí tenemos que revisar también aspectos importantes de la formulita, de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, y es la magnitud. La fuerza crece si aumentamos el valor de las cargas. Esto es evidente, ¿cierto? Entre más grande sea el valor de las cargas, la fuerza va a ser mucho mayor, ¿sí? Y disminuye de manera rápida por el cuadrado de la distancia. Es a medida que la distancia aumenta, la magnitud va a ser mucho menor, la magnitud de la fuerza. Y a medida que la distancia disminuye, la magnitud va a ser mucho mayor. Eso se ve reflejado en esta parte de la ecuación en la que podemos notar que es inversamente proporcional al cuadrado de esta distancia entre las cargas. Bueno, la dirección y el sentido es otra característica, un aspecto importante, y eso me lo da el signo de la carga. Si la carga está cargada de manera positiva o está cargada de manera negativa, eso me va a ayudar a identificar mi vector unitario para saber hacia dónde va, cuál es la dirección y cuál es el sentido, si la fuerza es de repulsión o si la fuerza es de atracción. Y eso me lo da el signo de las cargas. Listo, acá vemos que hay una similitud también con la gravedad y eso tiene que ver pues con la ley de gravitación universal, que también depende del inverso del cuadrado de la distancia. Pero ya vimos que la diferencia es que la fuerza eléctrica puede ser tanto atractiva como repulsiva, mientras que la gravedad siempre va a ser atractiva. Listo, bueno, de esta manera, la ley de Coulomb constituye la base matemática cuantitativa de la electrostática y es la que nos va a permitir calcular con exactitud la fuerza que experimentan dos cargas puntuales y esto va a ser como nuestra puerta de entrada para definir lo que es el campo eléctrico de manera matemática. Bueno, acá ya tenemos las unidades. Quiero que realicemos como ya un pequeño ejemplo, que ustedes tengan la oportunidad ya ahí de empezar a, a escribir, a desarrollar un ejercicio. Entonces acá tengo un ejemplo muy sencillo, como para empezar, ¿cierto? Y es que dos pequeñas, dos pequeñas esferas conductoras se cargan con Q1 y Q2. Vamos a hablar de cargas puntuales en este caso. La carga 1 va a ser de más 3 microcoulomb y la carga 2 va a ser de menos 5. Bueno, se ubican sobre el eje X, vamos a ir ubicándolas, a ver, esta herramienta queden bien lindos, tenemos una carga, que me quedaran lindos, no me quedó tan bien. Esta línea está como muy pues. Entonces tenemos una carga 1 y una carga 2. Listo, acá está la carga 1 que es igual a 3 microcoulomb y una carga 2 que es igual a menos 5 microcoulomb. Vamos a ponerle el signo negativo a la carga y el signo positivo a la carga 1.
Listo, entonces me dice que se ubican sobre el eje X, que la carga Q1 se encuentra en X0, en 0 metros, y la carga Q2 se encuentra a 0,25 metros. Esto me está diciendo que la distancia entre ellas es de 0,25 metros, y es el dato que voy a utilizar. Bueno, acá estoy extrayendo la información. Me pide que calcule la magnitud de la fuerza eléctrica que hay entre ellas. Entonces vamos a coger nuestra formulita. Me dice que la fuerza eléctrica vectorial es igual a la constante K multiplicado por, vamos a dejar los signos para el vector unitario, ¿listo? 3 microcoulomb, que sería, micro es, recordemos que es un prefijo métrico que me indica 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Sobre el radio, que vendría a ser 0,25 metros. Bueno, A y este radio está al cuadrado. Vamos a calcular solo la magnitud, ¿cierto? Vamos a quitar el vector de la fuerza para que hablemos solo de la magnitud. Acá nos reemplace K, vamos a recordar entonces la fuerza va a ser igual a K. K es, vamos a trabajarlo como 9 por 10 a la, bueno, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por, por esto que tenemos acá. A ver, 3 por 10 a la menos 6 coulomb por 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto sobre 0,25 metros al cuadrado. Bueno, esto acá tiene, vamos a ver si esto me sirve. Voy a inventar acá con ustedes. Activar solucionador matemático. Vamos a ver si la calculadora de esto sirve. Voy a escribir solo los números, solo para ver si me funciona. Igual ustedes ahí, espero que lo estén haciendo con calculadora. Pongámosle el por como una X, a ver si así lo leo. Por 10 a la menos 6, por 5, por 10 a la menos 6, sobre 0,25 al cuadrado. Igual. Confírmeme, por favor, si este resultado es el correcto. Esto me dice que es 2,16. 2,16. Entonces tengo que la fuerza es Profe, igual a buenos 2. días. Qué Buenos pena. días. Una Sí, preguntita, profesora, qué pena. Pero la carga 2 que dice ahí es de menos 5 microcoulombios y se la colocó solo 5. sí, ¿Afectan señor, algo ahí? listo. Claro que sí, ya te voy a explicar qué va a pasar ahí. Resulta que ese signo solamente me sirve para definir el sentido y la dirección. Si yo le voy a poner a esta fuerza, el vectorcito de fuerza, entonces ahí tengo que incluir el negativo y me va a indicar, me va a dar todo el resultado, como esto es una multiplicación, un producto, me va a dar negativo, ¿cierto? Ese negativo lo voy a llevar, me va a indicar simplemente el sentido y la dirección hacia donde se están moviendo, se está generando la fuerza. Eso lo vamos a ver ahorita acá en el segundo punto donde me dice que indique la dirección. Pero entonces, como el primer punto me está hablando solo de la magnitud, entonces yo voy a mirar la magnitud de cada una de esas cargas sin tener en cuenta el signo, es decir, sin tener en cuenta la dirección. Entonces, es por eso que le borré aquí el vectorcito. Lo puedo también escribir con vectorcito, pero como una magnitud sin dirección. Por favor, muchas Profe, gracias si por da participar. 2,16. Eso era lo Profe, que les iba buenos a días. preguntar en este momento. Gracias. Listo. Bueno, abramos este momento de preguntas ya que empezaron a participar. Cuéntenme. ¿Tiene la mano levantada Andrés Steven? Sí, señora, profe, buenos días. Buenos días. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que ahí en la carga 2
ahí me dice que es -5 y usted lo colocó, no le colocó el negativo. Listo, bueno, escúchenme todos porque lo acabé de decir, pero voy a repetirlo para que todos escuchen. El 5 está acá. Si yo voy a trabajar de manera vectorial, debo incluir el 5 porque el signo me está indicando la dirección y el sentido de la fuerza sobre cada carga. Pero en el punto 1 me están preguntando por la magnitud, es decir, que a mí no me interesa en este momento la dirección y el signo. Si yo lo pongo acá, simplemente me va a dar menos 2,16 newton, porque esto es un producto y simplemente estoy multiplicando por el negativo. Ya lo vamos a utilizar, ya lo vamos a utilizar en el segundo punto, donde sí me dice que indique la dirección y el sentido de la fuerza sobre cada carga. Y entonces ahí sí lo vamos a entrar a utilizar usando nuestro vector unitario. Cuéntame si está clara la respuesta, si para todos está claro, y si alguien tiene otra pregunta Sí, sobre eso. gracias. Gracias, Listo, está vamos claro. entonces muchas gracias, con Diana Catalina. Diana Catalina, cuéntame. Hola, profe, muy buenos días, ¿cómo estás? Es que tengo una duda. La fórmula dice F igual a KE, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos ya la K que es 9 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Pero Exacto. entonces la E también tenía un valor que era 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces quería saber si esa se reemplaza también o se pone como una sola o me perdí. No, súper, muy buena la pregunta, muchas gracias, Diana Catalina. Ahí te voy a hacer una pequeña aclaración. Y es que la K, yo también la puedo nombrar como KE, ¿sí? En la literatura ustedes la van a encontrar como KE o simplemente como K. Pero ahí no estamos hablando de la carga del electrón, que es esta que habíamos mencionado, la que tú tienes ahí. Entonces, esta acá simplemente la constante de Coulomb. Miren que acá dice, KE es la constante de Coulomb, cuyo valor en el vacío es aproximadamente 9 por 10 a la 9. ¿Listo? Entonces, por eso no estamos reemplazando la E en este caso, pero ya vamos al segundo ejercicio donde sí vamos a necesitar esa carga. Entonces, para que tengas ese datico ahí bien apuntado. Muchas gracias, Diana Catalina. Listo, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Acá tenemos el punto 1 solamente, que es la magnitud de la fuerza, que nos da 2,16 metros. Profe, Y disculpe, ya buenos vamos a... días. Sí, buenos días. Sería 2,16 newtons o Sí, milinewtons. señor. Bueno, no sé, quedé confundido. Ustedes que tienen la calculadora ahí, confírmenme en este dato. Van a poner en la calculadora 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, por 0,25 al cuadrado. Y me confirman. Este datico me lo acabo de dar como esta inteligencia artificial acá de calculadora que tiene esto implícito. Pero por favor, Profe, confírmenme. Sí, pero en la dime. calculadora sí da eso, 2,16. Y es newton porque las Bueno. demás se cancelan. Exacto, vamos a mirar esa cancelación acá de la unidad. Este metro cuadrado se me va con este metro, que también va a estar al cuadrado, y culón cuadrado con culón por culón. Entonces, fue Josafat, no sé si lo pronuncié bien. Entonces, el valor sí está confirmado que es ese. Por favor, revisa tu dato en la calculadora a ver si sí te da. Muchas Bueno, gracias. cuéntenme más preguntas, con mucho gusto. Listo, no tienen más preguntas en este momento sobre el punto 1. Vamos a mirar el punto 2. El punto 2 simplemente me dice que indique la dirección y el sentido de la fuerza sobre cada carga. A ver. Ahí vamos a tener en cuenta, ahora sí, lo que todos necesitaban, vamos a tener en cuenta el signo negativo. El signo negativo. Listo. Y es que ahí tenemos entonces, ya ahora sí vamos a trabajar. No quiero que me quede muy estrecho. Voy a borrar. Ah, no, pero si borro no les queda. Mm, a ver qué borro por acá. Voy a borrar esta partecita que ya está escrita aquí. Punto 1. Listo. Este viene a ser nuestro punto 1. Me disculpan el desorden, yo espero que ustedes me estén entendiendo. Este orden, ¿cierto? No es desorden, es otro tipo de orden. Entonces acá me dice que indique la dirección y el sentido de la fuerza
sobre cada carga. Entonces, me estaban diciendo que la carga 2 está ubicada a 0,25 metros de la carga 1. Entonces, ahí tenemos que la fuerza 2, ahora sí, vectorial, es igual a menos, porque ya voy a incluir el signo, a menos 2,16 en dirección Y, porque estamos hablando del vector unitario del eje X, ahí solamente nos estamos moviendo sobre el eje X, en newtons. Yo puedo escribirlo de esta manera, o hay algunas personas que les gusta escribir 2,16 en dirección menos Y, newtons. ¿Listo? Ahora yo me organizo acá sin ir a colgar. Y la fuerza 1 va a ser de manera positiva, porque ¿hacia dónde va esto? Como es de atracción, esta va a ser la fuerza 2, perdón, esto va a ser de atracción, las flechitas acá. Entonces, esta fuerza, que va a ser como la fuerza que efectúa 2 sobre 1, voy a poner 2, 1, y la fuerza que me efectúa la carga 1 sobre 2 va a ser esta que tenemos acá. Ay, quedó como muy buscadito. Y esta va a ser, esta es 1 sobre 2, ay, me disculpan, 1 sobre 2, esta vendría a ser 2 sobre 1. Vemos que esta va en dirección de los negativos, en dirección menos I, y la siguiente, y esta fuerza, que son vectores, iría en dirección positiva, ¿cierto? Entonces sería lo mismo, 2,16 en dirección I newtons, o, que es lo mismo, 2,16 dirección I newtons. Listo. Y ahí tenemos el resultado. Entonces ya vimos que la magnitud de la fuerza es aproximadamente 2,16 newtons, que es atractiva, entonces sobre Q2 hacia Q1 es de negativa y de Q1 hacia Q2 viene a ser positiva. Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores de fuerza, de la fuerza que actúa sobre cada una de las cargas. Listo. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio que me parece que les va a interesar mucho. Ya van a ver por qué les va a interesar mucho. Ver esto acá. Yo sí desactivé la calculadora esta. Desactivar solucionador matemático. Listo. Este ejemplo, porque digo que les va a interesar mucho. Ahorita vamos a mirar a ver a qué se nos parece. Entonces tenemos este ejemplo. Dice, determine la interacción electrostática. Ya sabemos que la interacción electrostática o la interacción entre dos cargas es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entre núcleos de helio 4 y oxígeno 16 en fusión nuclear, que se encuentran a una distancia de R igual a 5 por 10 a la menos 5. Aquí sí les voy a pedir ayuda con la calculadora porque se me quedó, la verdad, y esto sí, no creo que me vaya a trabajar bien con esta notación científica. Entonces ahí me ayudan. Bueno, listo, entonces vamos a extraer la información. Bueno, ¿y cómo vamos a extraer la información? Entonces van a hacer ahí una tareita y van a investigar cuál es la carga que tiene el núcleo de helio 4. Pues vamos a buscar la carga del núcleo de helio 4. Busquen así, carga del núcleo de helio 4. Y me la dicen, por favor. ¿Qué le estoy poniendo esta Q mayúscula? Porque entonces aquí tenemos unos núcleos que tienen unos Profe, protones y unos electrones. Dime. 2E. 2E. Entonces lo que me está diciendo, muchísimas gracias, es que el núcleo del helio 4 tiene 2 electrones, ¿cierto? Por acá. Una carga negativa, acá otra negativa, y las otras pueden ser los otros 4 positivos. Bueno. Entonces ahí ustedes pueden hacer esa investigación de esta manera. Y ahora necesitamos saber la carga del oxígeno 16. ¿Quién la tiene por ahí?
Bueno, lo que les estaba diciendo con el núcleo es que le estaba poniendo la Q grande, porque esto ya viene a ser como una nube cargada que está interactuando. Esta es la del helio 4 y esta sería la de oxígeno 16. Y están separadas a una distancia R de 5 por 10 a la menos 15 metros. Profe, no Bueno, sé ¿quién me si investigó? 8, creo que es Dime. 8, sí. 8, sí, es 8. Pues 8 no Y sé, entonces, mira, Diana, aquí ya vamos a tener que utilizar nuestro valor de E, es decir, la carga que lleva cada uno de esos electrones. Esto lo que me está diciendo es que el núcleo tiene, en este caso, 2 electrones y este tiene 8 electrones. Ta, 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 ta. Bueno, esa es la información que me están dando y tengo que R es igual a 5 por 10 a la menos 15 metros. Listo, vamos bien. Voy a borrar este dibujito que me quedó como muy feo. De agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. La fuerza, la fuerza es igual a K, acá por, acá voy a usar las magnitudes, Q1 y Q2. Bueno, igual no me decía que ninguna era negativa, ¿cierto? Listo, entonces Q1 y Q2 sobre R al cuadrado y vamos a reemplazar. Voy a ponerlo aquí. La fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newtons. Ahora me va a quedar apenas cada metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1. No, me va a quedar muy apeñuscado. Esperen y verás. Vamos primero a determinar esta carga. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 2 por, y el valor que Diana, ¿qué se llama? Diana me tenía Sí, profe, guardadito por ahí. uno punto Diana, seis 1.6 por 10 a la menos 19 por 10 a la coulombs. menos 19 coulombs. Exacto. Entonces vamos a hacer esto de una vez para que no se me apeñusque eso. Vamos a hacer esta multiplicación y vamos a definir esta carga. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, por favor, ustedes, alguien activa el micrófono y me cuenta cuánto les da esto. La de helio me da 3.2 por 10 a la 19. 3.2 por 10 a la, 10 a la menos 19 Sí, a la menos 19. coulomb. Tenemos la carga de nuestro primero. ¿Y cuánto te da la segunda? profe, 1.28 por 10 a la menos 18. A Bueno, la no menos sé si alguien ya lo hizo para que me confirme también ese dato. Sí, Sí, confírmalo. Yo creo que 1.28 por 10 a la menos 18. Sí, correcto. eso. Listo, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestras dos cargas. Ahora sí vamos a reemplazar en la formulita. Entonces la fuerza es igual a, fuerza electrostática es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica la carga 1, que va a ser la del helio 3.2 por 10. Vayan haciéndose una calculadora para que me ayuden. Por 1.28 por 10 a la menos 18 coulomb y sobre el radio al cuadrado, que es 5 por 10 a la menos 15 metros al cuadrado. Ojo, que no se les vaya a olvidar este cuadradito acá. Y ahí tendríamos entonces que, vamos a cancelar unidades. Este coulomb se me va con este metro cuadrado con este, ¿cuánto se eleva al cuadrado? Y tenemos entonces finalmente que la fuerza electrostática entre los núcleos de helio 4 y oxígeno 16 en fusión nuclear, cuando se encuentran en una distancia de 5 por 10 a la menos 15 metros, es igual a, los escucho,
147.45. Sí, Sí. escucho. Repíteme. 147.456. Por favor, confírmenme este dato. ¿A quién le da algo diferente? Sí, pero a mí también me dio igual, 147.456 Newton. Sí, seguro, yo tenía aquí otro valor, pero pues les creo a ustedes. Diana Catalina, confírmame. Ya, profe, espérame que estoy haciendo la operación. Listo, pero yo les creo. Porque, a ver, es que no creo que esta me dé para tanto. Vamos a activar la solución matemática, a ver si me da para tanto. 9, no, es que ya empecé mal. Escribí ese número. 9 por 10 a la 9 por 3.2 por 10 a la menos 19 por 1.28 por 10 a la menos 18. Profe, me da 92.16. Ah, mira que a mí también. Entonces, revisemos cuál es el errorcito que tenemos a los que les dio a los que les dio este resultado. Revisemos. Si sí elevaron el 5 por 10 a la menos 15 al cuadrado y si sí pusieron este por 10 a la menos 18. Diana, ¿qué número te dio a ti? ¿92 punto qué? 92.16. 16 newtons. Revisen porfa y me confirman si ya les dio este dato o si Diana y yo. No, a mí me da 147.456. Yo lo tengo elevado al cuadrado y todos los otros valores como se me... El radio lo tengo elevado al cuadrado y los otros tal cual como están ahí. A Profe, qué ver, pena. a ver. Sí, dime. Es que creo que la multiplicación del 8 electrón por 1.6 es 12.8, no 1.28, me da a mí. Bueno, a ver, déjenme, yo lo reviso. Voy a revisarlo acá en la calculadora. Es que es lo mismo que 12.8 por 10 a la menos 19. Entonces depende, no sé Ah, con qué es claro, claro. Tienen Ese toda la corona un razón. punto, ajá. Sí, 1.28 a la Exacto. menos 18 es lo mismo que 12.8 a la menos 19. O sea, es exactamente igual. Sí, sí. ¿Y cuánto te da a ti la fuerza total? A mí me da 1.47, pero el exponente no, no he hecho la operación de exponentes. Ah, no, Pero, no, no, no. pero, No, pero, pero 1.47 sí es. O sea, no, pues no sé por qué sale. Bueno, no sé. Sería que alguien más corroborara esa yo lo voy a hacer acá. multiplicación. 9 147.456. por 10 a la 9. Dame un segundito, yo lo hago acá y listo. 3.2 por 10 a la menos 19. 147.456 también me da. Listo. Sí, sí, esa es la Por, respuesta, sí. Sí, ya la corroboré. bueno, listo. Entonces, Diana Catalina, revisémonos. Profe, sí le estoy volviendo a revisar bien detalladamente para ver qué pasó. Listo. Profe, yo A lo ver, he ya hecho estamos. como 3 veces y me da lo mismo. 1.47.456 como le dan los chicos. Quizás no elevaron al cuadrado la R y por eso les daba ese 92.16. Seguramente fuimos nosotras la que no le vamos al cuadrado. Listo, yo acá terminé y me da. Pues madre, no le vi al cuadrado. Ah, pueden creerlo. Pero es lo mismo que volver a dividir por esto. 5 por 10. No, listo, confirmado. ¿Cuál es el dato que dijeron ustedes?
1,47. 1.47.456. 1.47. 1.47.456. Sí, profe, ya la rectificada, 147.456. Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces está claro. Ahora, ¿a qué quería que llegáramos con eso? Y es que ustedes ya le ven la similitud a esto con algo, a este ejercicio, ¿no? ¿No? Entonces eso quiere decir que Sí, a ustedes la no han tarea. realizado la tarea 2, exactamente. Sí, sí, en la tarea 2 aplicamos ahí las mismas, prácticamente la misma fórmula. Exacto. Entonces vamos a pegarle una ojeadita a la tarea, ¿listo? Para ver con lo que tenemos, qué podemos, qué estamos en capacidad de resolver. Listo, bueno. Entonces esta es la tarea, ustedes ya saben que hacen la introducción, los objetivos, participan en el foro y ponen su evidencia ahí. Listo, acá esta partecita es la que no quiero que se me vayan a confundir, pero yo sé que ustedes son súper inteligentes con esto. Y es identificar las variables alfa, beta y gamma. Igual acá está súper bien explicado que esto va a ser individual para cada uno de ustedes. Y me está diciendo que los 3 últimos dígitos de mi documento de identidad van a ser el valor que le demos a las variables alfa, beta y gamma. Entonces, alfa, en el caso acá de este documento que es 673, alfa va a ser 8, beta va a ser 7 y gamma va a ser 6. Y esos datos ustedes los van a asignar en esta tablita. Por ejemplo, mi documento de identidad termina en 2. Ah, yo acá no puedo rayar. Ah, bueno, dejemos así. O sí. Termina, bueno, mi documento termina en 282, entonces acá tengo 282. Bueno, no lo voy a editar mejor. Listo. Ahí. Bueno, entonces eso es el valor de alfa, beta y gamma. Es independiente de cada uno de ustedes. Se está moviendo, ustedes sí están viendo mover el documento. Eso, listo. Esto es lo que necesitan ustedes para activar la licencia de MATLAB, lo revisan con tiempito. Ahora sí, eso es lo que quiero que miremos. Y bueno, mire que el ejercicio es demasiado parecido a un experimento de física nuclear. Ahorita hablamos también de fusión nuclear. Se investiga la interacción entre los núcleos de litio 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuántos electrones hay en el núcleo del litio 6 o vamos a escribir cuál es la carga de, del núcleo del litio 6 y cuál es la carga del carbono 10. Entonces, con estos datos ya tenemos nuestra carga 1 y nuestra carga 2 y vamos a determinar la fuerza eléctrica entre los dos núcleos. ¿Cuál es la distancia? Ahorita nosotros usamos una distancia de 5 por 10 a la menos 15 metros. La distancia aquí va a ser la suma de esos numeritos que ustedes pusieron acá arriba, de alfa, beta y gamma. Ustedes lo suman y lo que les dé va a ser en picómetros la distancia de separación. Recordemos que pico es otro prefijo métrico, así como ahorita utilizamos micro, pico es 10 a la menos 2. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Y ya, listo, reemplazamos este cálculo es fundamental, listo. Tenemos que realizar lo mismo. La fuerza es igual a la constante, la carga 1 por la carga 2 sobre esta distancia al cuadrado. Eso, ustedes están en capacidad en este momento de realizar eso. Listo, esto ya vamos a ir para allá, entonces no se me preocupen por el punto B en este momento. A mí me gustaría que revisáramos esta simulación porque me parece que nos explica de manera visual todo lo que hemos visto hasta el momento. Dice, apoyado en el simulador, elabore un video. Ustedes van a elaborar ese video sobre la solución del ejercicio 1. Van a asignar esos datos del ejercicio 1 dentro de esta simulación. Entonces vamos a entrar a este simulador. Dice, seleccione la opción escala atómica donde se podrá visualizar la representación de dos cargas sobre una escala de longitud horizontal, la cual permite aproximar distancias de separación entre las cargas en picómetros. Entonces, esa distancia que ustedes les dan, la suma de los dígitos de su documento, la van a asignar en esta reglita que nos aparece acá. Entonces, yo quiero que entremos a la simulación. A ver si acá me abre.
Listo, entonces entramos a la simulación, ustedes van a entrar, van a mirar la escala atómica, van a entrar a escala atómica y a mí me parece que esto me permite visualizar mucho todo lo que acabé de explicar. ¿Sí? Por ejemplo, entre más cerca estén dos cargas, miren el tamaño de la magnitud de la fuerza. Esto es debido a la relación inversamente proporcional del cuadrado de la distancia. Y acá lo podemos ver. En este caso, miren las cargas que tenemos acá abajo, Q1 y Q2, uno es negativa y otro es positiva, por lo tanto es una fuerza de atracción y eso me da el sentido y la dirección de estos vectores de fuerza. Listo, entonces ustedes van a ingresar acá la carga que les dé, en el caso, por ejemplo, del helio teníamos que era de dos electrones, ¿cierto? De 2C y de 8. Entonces este era lo que pasa es que acá la distancia, si no nos da, para que nos dé el resultado, hubiéramos puesto una distancia diferente, bueno, para la próxima, para poder comprobarlo acá. Entonces podríamos poner la distancia y nos daría el resultado de cada una de las fuerzas. En este caso sería una fuerza de repulsión porque ambas son positivas. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen, la interacción que ustedes tienen que tener con la simulación. Es eso. Y comprobar que el dato que les dio matemáticamente en la práctica de la simulación nos den qué es. Acá sí lo vamos a poder em, visualizar. Ojo, miren que cada uno de estos, esta es una escala, una regla numérica de picómetros. Entonces de 0 a 10 hay, de acá, de 0 a 10 hay 10 picómetros. De 10 a 20 está. Entonces, por ejemplo, mi documento terminaba en 282, es decir, que 12 picómetros. Entonces yo voy a, muy bien, está. Voy a mirar entonces acá, está como 60 y está como, ahí, ahí en este momento la distancia sería como de 12 picómetros, que es lo que me daría a mi documento. Ya ustedes miran con su documento. Y si estas fueran las cargas, estas son las de helio y oxígeno, si estas fueran las cargas, este sería el resultado que me va a generar matemáticamente el resultado que me va a dar. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte de la tarea, de la simulación? Voy a revisar acá los Profe, Bueno, dame un segundito. Mira, tan lindos que pusieron ahí el resultado en la calculadora. Yo no había revisado este chat. No, perfecto. Lo hicieron súper bien. Mm, listo. Súper bien. Bueno, iba a responder la pregunta que ya nuestra directora respondió y es que la guía está en el foro. En el foro hay un anexo que dice tarea 2. ¿Listo? Y ahí la pueden encontrar de todos modos. Sí, en el foro. Yo la envié, la subimos ahí al foro. ¿Qué más preguntas hay por acá? El uso de profe, simuladores. Dime. sí, es eso exactamente. Es que pues tenía como la duda con el tema del simulador porque eh, pensé que uno le agregaba todos los datos del ejercicio y él hacía pues, la simulación. Pero veo que solamente es trabajar con la distancia, pero no da para colocar el rango de distancia exacto, porque pues ahí es un más o menos lo que uno puede colocar ahí, porque la regla no le está mostrando de uno en uno, sino como de 2 picómetros, cada rayita es como 2 picómetros. No, pero mira que sí lo puedo hacer bien exacto. Mira ahí la simulación. Mira que ahí mi documento serían 12 picómetros. Yo puedo mover la Sí, regla para que me dé sí, bien exacto. pues bueno, no sé qué tan exacto porque lo que te digo, o sea, no alcanzo a no ver si el 1 es en el punto que uno lo coloca, ¿sí? O sea, porque como va de 2 en 2, en mi caso es 7, entonces me toca, Te entiendo. el tuyo es 12, entonces a ti sí te da bien, porque te da el número Claro. par. Ujú. Igual te va a dar un aproximado, no te preocupes, y vas a ver que es Exacto, muy aproximado. Ujú. Pues acá exacto. tenemos como Entonces, un 8, ¿cierto? Ahí estaría como en 8. Mira, pero mira que se voy a poner en la mitad, ese sería el 7. Y ya exacto, ahí le pero ponemos la carga de a lo que me eso, dé. a eso iba, pensé que uno podía colocar valores exactos. Pero mira que está muy exacto. Pero te Bueno, entiendo. Sí, igual el sí, resultado va a dar muy aproximado. exacto, Estoy casi listo. segura que el mismo.
Listo. Sí, Listo, Miguel. era eso y pues que no, pues pensé que había alguna forma de ingresar datos exactos ahí al simulador, pero Mira pues que muchas veces, muchos de esos simuladores de PET, yo los trabajo muchísimo, muchas veces tiene la manera de agregar el dato, pero en este caso no. En este caso no lo veo. no, listo. No, solamente era eso. Pensé que había alguna forma de trabajarlo más exacto a la... Mira que no. Ujú. Listo, profe, muchas gracias. Eso es lo que podemos hacer, lo más exacto que podemos hacer. Listo, muy bien. ¿Alguien más tiene Ok. alguna pregunta? Porfa, pregúnteme acá por el micrófono, que es que ya me perdí en los comentarios. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta que no haya respondido, que esté en los comentarios, porfa, díganlo en el micrófono para poder escuchar. Listo, bueno, les cuento que todavía nos falta gran parte de esta web. Pero vamos bien, me parece que vamos súper bien, me parece que se ha entendido. Volvamos aquí a la tarea. ¿Qué más tienen que hacer ustedes acá en la tarea? Listo, eso es lo que están ustedes en este momento en capacidad de resolver. Ojo, hacen el videíto. ¿Qué es esto? Listo, ya vamos entonces para potencial eléctrico y ley de Gauss. Y ya con esto, ustedes están casi que a punto de terminar la tarea. Mentiras, de terminar estos primeros puntos. Y de elaborar con sus propias palabras la diferencia entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Bueno, a volver a la presentación. Este es el momento para que hagan sus preguntas si las tienen. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? La duración del video, más o menos, ¿de cuántos minutos puede ser? ¿Hay un tiempo estipulado, perdón? Déjame revisar, a mí me parece que sí. Sí está el tiempo ahí en la tarea, pero ya te confirmo el video. Profe, dice máximo 5 minutos. Eso sí, ahí dice máximo 5 minutos. Muchas gracias. Ujú. Ah, ok, vale. Sí, compañera, muchas gracias. Bueno, preguntas. Listo, seguimos entonces. Bueno. Ahora sí, entonces vamos hacia la definición. Ya llegamos con todo eso, llegamos a la definición conceptual de lo que es el campo eléctrico. Voy a intentar como ponerle pedal a esto porque ya llevamos 1 hora y 15 y todavía nos falta. Bueno, entonces el campo eléctrico, ya conocimos la interacción entre dos cargas puntuales, ¿cierto? Gracias a la ley de Coulomb. Y sin embargo, hay una pregunta ahí que nos haríamos y es, ¿qué pasaría si en lugar de una sola carga, sí, tenemos una carga y tenemos dos cargas, una carga, tuviéramos muchas y tuviéramos distintos valores en la carga? Entonces tendríamos que calcular siempre la fuerza entre cada par de cargas o cómo lo haríamos. Entonces acá la física nos ofrece esta poderosísima herramienta, ujú, que es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico, entonces la idea es la siguiente, que en lugar de describir directamente la fuerza entre dos cargas como lo estábamos haciendo, decimos que toda la carga eléctrica crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Y ese campo existe independientemente de que haya o no haya otra carga presente, ¿cierto? Entonces, si colocamos una carga de prueba en cualquier punto del campo, simplemente va a experimentar una fuerza que depende del campo en ese lugar. Entonces, acá tenemos un término más formal, es el que tenemos ahí en la diapositiva. El campo eléctrico es un punto del espacio. Perdón, el campo eléctrico en un punto del espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba. A ver si hago un dibujito. Acá tenemos una carga. Y acá tenemos un campo, vamos a ponerlo de atracción. Y entonces el campo eléctrico en un punto en el espacio, acá vamos a poner un punto se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba, como si agregáramos una carguita acá, colocada en ese punto dividido por el valor de cada prueba. Y entonces aquí tenemos nuestra formulita matemática, que sería así, donde es el campo eléctrico.
Acá lo vamos a denominar campo eléctrico, lo vamos a denominar como E vectorial, es un vector. Y la fuerza que actúa sobre la carga de prueba va a ser F y Q va a ser la magnitud de una carga. Listo, seguimos. Bueno, esta definición es muy, les decía ahorita que es muy poderosa porque el campo ya no depende de las dos cargas, sino únicamente de la fuente que lo genera, de la carga de la fuente que me está generando el campo eléctrico. En otras palabras, es una propiedad del espacio. El campo eléctrico es una propiedad del espacio creada por la presencia de carga. Esa es como la definición que tenemos que tener claras en este momento del campo eléctrico. ¿Y qué pasa ahora si usamos la ley de Coulomb? ¿Qué pasa si usamos la ley de Coulomb en el que nos define qué es la fuerza? Para deducir la expresión de campo eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, miremos, vamos a reemplazar la fuerza, lo que ya teníamos de fuerza. Entonces, habíamos dicho que la fuerza es igual a K por Q por Q1. Vamos a decir que la carga de prueba va a ser Q1 por Q2 o Q2, cualquiera de las dos, sobre R al cuadrado. Y eso es un vector unitario porque estamos hablando de campos vectoriales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se me cancela sobre, esto es la fuerza. Estoy acá definiendo la fuerza, es eso. Entonces el campo eléctrico, me quedaría que es igual a K por Q por Q2 sobre Q, esta Q, que vamos a decir que es Q1 por R al cuadrado, y me cancelaría y me quedaría una única expresión que es K por Q, vamos a poner la mayúscula, sobre R al cuadrado por el vector unitario. Entonces acá tenemos una nueva definición de campo eléctrico, que es K. Esa es la constante, ¿sí? La misma constante que hemos venido trabajando sobre R al cuadrado. Y aquí tenemos, a ver si la tengo acá. Listo, aquí tenemos esta nueva definición matemática de campo eléctrico. Listo, entonces aquí vemos que el campo eléctrico también tiene las mismas características que la fuerza. Estos se relacionan completamente, tiene la misma característica de que es vectorial, que tiene una dirección y un sentido. Esa dirección y ese sentido me lo da la fuerza, es decir, me lo da el signo de las cargas, que su dirección siempre va a ser radial. Radial, acabo de poner la carga, sea positiva o negativa, va a ser radial hacia afuera. Si esta carga es ¿qué? Si esta carga es positiva, y va a ser también, eh, va a ser radial hacia afuera. Si la carga es positiva, y va a ser negativa hacia adentro, hagamos con otro, ojalá me entiendan, va a ser hacia adentro si la carga es negativa. Esto es lo que me está diciendo el campo eléctrico. Listo, en este punto es muy importante mencionar que no todo en física es vectorial, que hasta el momento la fuerza del campo eléctrico que estamos viendo son magnitudes vectoriales, pero también existen magnitudes escalares. ¿Qué es una magnitud escalar? Es una magnitud que se puede definir completamente con un número y una unidad. No hace falta la dirección. Algunas de las magnitudes escalares más conocidas en la masa, ¿cierto? Yo puedo decir que tengo una masa de 74 kilogramos sin necesidad de decir hacia dónde, ¿cierto? La temperatura no necesita dirección, es una magnitud escalar que solo necesitan el número y la unidad para describirse. En contraste, tanto la fuerza como el campo eléctrico son vectores, ¿cierto? Porque necesitamos especificar no solo el número, no solo la magnitud de cuánto vale, sino también hacia dónde actúan. Entonces eso es crucial porque más adelante vamos a hablar de lo que es el potencial eléctrico y vamos a ver que sí es de una magnitud escalar y que la relación entre ambos será pues como de lo más importante que ustedes van a necesitar para la electrostática. Listo, entonces acaba de reemplazar aquí con esta ley de Coulomb, tenemos que el campo eléctrico de una carga puntual, en este caso va a ser Q, eh, de una carga puntual, depende solamente del valor de esa carga que lo genera y la distancia del punto de observación. Entonces yo sí voy a necesitar la distancia radial del punto donde necesito calcular el campo eléctrico. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Esto que sigue acá es muy importante. Intentar
Ah, a ver, una pequeña mini pausa activa. Bueno, hasta ahora hemos trabajado con el campo eléctrico creado por una carga puntual. Eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, pero en la vida real, en sus vidas laborales, pues esto va a ser difícil de encontrar, ¿cierto? Encontremos cargas aisladas, ¿no? Lo que vamos a ver con mucha frecuencia, es lo que tenemos allí, es que las cargas van a estar distribuidas alrededor de, de una figura específica. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la distribución de cargas. En este caso va a ser sobre líneas, superficies y volúmenes. Entonces, ojo, líneas, superficies y volúmenes. Entonces tenemos tres casos que son muy importantes y es el del hilo cargado, que es una línea infinita. Ahí, ahí la pongo más grandecita. Ahí vemos una línea infinita, ese es un hilo que se llama pues el hilo cargado. Y ahí imaginémonos así como un hilo infinito. Esto va a ser infinito. Hacia el infinito. ¿Cierto? Y, y está cargada de manera uniforme, es decir, va a llevar la misma carga. Entonces, por simetría, eso, la distribución de cargas, todo tiene que estar relacionado con la simetría. El campo eléctrico va a depender de la distancia perpendicular al hilo. Entonces, a ver si por acá está. Si quiero poner como calcular el campo eléctrico en un punto va a depender de la distancia perpendicular, de la distancia radial hacia afuera del hilo. Entonces, debe ser radial y debe ir apuntando hacia afuera. Entonces acá, este ejemplo que tengo acá, esta imagen, está apuntando hacia afuera porque miren esto que tenemos acá, son cargas, está cargado el hilo de manera positiva, la carga es positiva. Si fuera negativa, ese hilo fuera menos carga negativa, el campo eléctrico estaría apuntando hacia adentro, ¿listo? Radialmente hacia adentro. A ver, acá tenemos el plano infinito. Tenemos un plano uniforme, un plano infinito uniformemente cargado. Ahí tenemos que pensar en como una lámina infinita que está cargada, o sea, como que no tiene bordes, no hay bordes distinguibles para que haya una mayor simetría. Acá pasa algo muy particular y es que el campo va a ser perpendicular al plano. Entonces, si ven que aquí perpendicular forma un ángulo de 90 grados, como está en 3 dimensiones, pero yo sé que ustedes lo logran ver. El campo eléctrico es perpendicular al plano. Y además es constante en cualquier punto. Entonces, ojo que esto ahorita me va a servir para cuando empecemos a ver integrales dentro de nuestras fórmulas. El campo eléctrico en un plano, como es perpendicular y además es constante en cualquiera de los puntos, independientemente de la distancia del plano. Eso es debido a la simetría. Bueno. Entonces, sin importar qué tan lejos estén, la magnitud del campo eléctrico siempre va a ser la misma en un plano infinitamente cargado. Entonces, ahorita finalmente miremos lo que es una esfera cargada de manera uniforme. Esta es muy particular, lo vamos a ver en un ejemplo. Y es que en el exterior de la esfera, el campo se comporta exactamente igual como cuando estábamos hablando ahorita de cargas puntuales. Se comporta igual al de una carga puntual que estuviera ahí ubicada en el centro, que digamos que acá está. Creo que muy feo. Listo. En el interior de la esfera, eso es en la superficie, ¿cierto? Y en el interior de la esfera, el campo va a variar dependiendo como de la distancia al centro, ¿sí? Tenemos una esfera, un volumen de esfera cargada uniformemente y el campo eléctrico dentro de la esfera hacia adentro va a ir variando dependiendo de la distancia con el centro. Y ahorita hacemos un ejemplo. Y, ojo, en el centro el campo eléctrico va a ser nulo porque se van a cancelar. Se van a cancelar los vectores. Tenemos uno entrando y otro saliendo. Uno entrando, otro saliendo y ahí se me va a cancelar. Listo. Resulta que sí. Otra vez volvemos a mis preguntas. ¿Será que existe una ley general que nos permita, ay, que no me vaya a adelantar, una ley general que nos permita calcular el campo eléctrico en esas distribuciones de manera directa, aprovechando la simetría? Hay que tener en cuenta que en física se trabaja mucho desde la simetría. Por ahí hay memes incluso de que calcular el volumen de una vaca para un físico
supongamos que la vaca es una esfera. Listo, entonces vamos a ver, resulta que sí, hay una ley que se llama la ley de Gauss. Vamos a ver ahí como de a poquitos. La ley de Gauss es una herramienta muy poderosa también, como lo decía ahorita, también es una de las poderosas. Y hemos visto que el campo eléctrico depende de la distribución de carga, si es un hilo, si es un plano, si es una esfera. La simetría nos va a ayudar a predecir o anticipar cómo es el comportamiento de ese, de ese campo. Y bueno, entonces vamos ahora sí con la ley de Gauss. Esta ley nos dice que existe una relación directa entre el flujo eléctrico, voy a poner aquí, en el podido, me parece que esta línea está muy gruesa y yo estoy como novata en esta, acá, no, descanso. Listo, entonces acá tenemos que el flujo, bueno, esta ley nos dice que existe una relación directa entre el flujo eléctrico, que se va a denotar con esta letra que es pi, o para mí es P, o sea, hago una investigadita rápida, sí, pi, se va a denotar como el flujo eléctrico, entonces la ley de Gauss, perdón, repito, nos establece la relación directa entre el flujo eléctrico denotado por la letra phi que atraviesa una superficie cerrada y la carga total que hay en su interior. Ahí esto pasó. Salió este número. Uy, qué interesante. Es porque tengo activada el solucionador matemático y me le estaba dando un valor a phi. Listo. Entonces, tenemos la forma matemática de la ley de Gauss, que se expresa entonces que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el producto punto del diferencial del área de la superficie, ¿sí? Ya sea de un plano, de un hilo o de una esfera. Y eso es igual a la carga que hay en el interior sobre la extensión sub cero, ¿cierto? Pero, ajá, me lo inventé, ok. Entonces vamos a hacer acá una pequeña demostración rápida de por qué esto me da esto. Entonces tenemos aquí que la integral cerrada del campo eléctrico por el punto del diferencial del área, son vectorcitos, es igual a qué. Entonces tenemos que, como lo habíamos dicho ahorita, el campo eléctrico es una constante, entonces puede salir de la integral, o sea, la integral de A, del área. Y hablemos en este caso, creo que me voy a adelantar a lo que vamos a hacer ahorita. Hablemos en este caso del área de la superficie de la esfera. ¿Cuál sería el área de la superficie de la esfera? Este resultadito de acá me da que la integral del diferencial de área va a ser E por A. Y esto sería igual a, habíamos dicho que el campo eléctrico era igual a acá por Q sobre R al cuadrado, ¿cierto? Por el área que es del área de la superficie de una esfera, vendría a ser sí, 4pi por el radio de la esfera al cuadrado, ¿cierto? Y recuerden que K, a ver si lo vemos por acá más arriba, que K, donde vimos K, aquí, la constante de Coulomb se puede expresar así, o también la puede expresar de esta manera, como que K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, es decir, la permitividad en el vacío. Entonces me quedaría, si reemplazo K, si digo que K es 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, ese sería K por Q sobre R al cuadrado por 4pi por R al cuadrado
¿Esto a qué sería igual ahí? Y vamos a ver que se me cancela 4pi con 4pi, r al cuadrado con r al cuadrado, y tenemos a lo que quería llegar, que es la carga sobre epsilon sub 0, y es de acá, de este desarrollo, que se me define que el flujo eléctrico es igual a la carga al interior de la esfera sobre epsilon sub 0. Listo. Acá básicamente me adelanté. Eso era lo que quería que hiciéramos acá, pero vamos a volverlo a hacer. Tenemos una esfera, vamos a imaginarnos en este primer ejemplo, una esfera cargada, una esfera de radio R, para hacerla bonita. Una esfera. Miren cómo me queda linda esa esfera. De radio R, R mayúscula, radio R mayúscula, con una carga total Q. Entonces esta esfera va a estar cargada con Q y distribuida de manera uniforme en toda la superficie. Esta es una esfera volumétrica. Y está cargada uniformemente con Q y me dice que vive en toda su superficie. Queremos calcular el campo eléctrico, entonces vamos a calcular el campo eléctrico en un punto al exterior de la esfera, y esto me está quedando como lindo, a una distancia R. Entonces, la distancia donde queremos calcular, entonces vamos a calcular el campo eléctrico en este punto, y la distancia en R va a ser mayor que R, obviamente, porque si R fuera menor, pues estaría dentro de la esfera, que también se puede hacer, pero en este caso nos dicen que R es mayor, que R minúscula es mayor que R, es decir, que el radio del punto donde quiero calcular el campo eléctrico es por fuera de la esfera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí vamos a aplicar la ley de Gauss otra vez y vamos a decir que el campo eléctrico, la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área, va a ser igual a, bueno, nos va a quedar lo mismo, ¿cierto? Por el área, y eso va a ser igual a el campo eléctrico. A ver. Entonces tenemos esto y tenemos que es igual a la carga. Vamos a partir de acá, que ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces vamos aquí, a este lado, tenemos el campo eléctrico por el área de la superficie de la esfera, que sería 4pi, porque ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular el campo eléctrico. Entonces, miren, necesito calcular, está ahí. Vamos a despejar, tenemos que el área es 4pi por r al cuadrado, igual a la carga, sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el campo eléctrico de una esfera? Va a ser igual a la carga sobre 4pi por r al cuadrado sobre epsilon sub 0. Y aquí llegamos aquí, esto es igual, 1 sobre 4, pi por r al, 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, que dijimos ahorita, q sobre r al cuadrado, que es igual a k por q sobre r al cuadrado, y esto era lo mismo que teníamos ahorita, es exactamente el mismo resultado de la ley de Coulomb para una carga puntual. Recuerden, el campo eléctrico es igual a K por la carga puntual sobre la distancia. Entonces miren que llega ahí. Esto sería una demostración muy bonita. Ahí se las dejo. Listo. Esto nos sirve también para trabajar el punto 2 que nos falta de la tarea. Entonces acá lo que estamos diciendo es que una esfera cargada, el análisis que hacíamos antes, se comporta como si toda su carga estuviera concentrada en el centro cuando lo vamos a observar desde afuera. Entonces eso es lo que me está diciendo. Listo. Vamos a avanzar. Tenemos el campo eléctrico versus el potencial eléctrico. Eso es lo que ustedes necesitan también para la tarea. Entonces hasta ahora hemos trabajado el concepto del campo eléctrico como una magnitud vectorial. Sí, a eso era lo que quería llegar, que tiene dirección, sentido, magnitud y nos indica cómo una carga experimenta una fuerza en un punto dado. Y hay otra forma también igualmente poderosa, muchas veces más práctica, y es describir los fenómenos eléctricos a través del potencial eléctrico.
Entonces acá tenemos las dos definiciones como que me ayudan a ver como la diferencia conceptual del campo eléctrico y el potencial. Entonces acá me dicen, el campo eléctrico es una magnitud vectorial que nos dice la fuerza por unidad de carga de prueba y nos indica directamente cómo una carga se moverá. Y el potencial eléctrico me dice que es una magnitud escalar. Entonces mira que ahí hay una diferencia. Es una magnitud escalar y que nos dice la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto del espacio. Entonces, acá en otras palabras, el potencial sí está relacionado con eso que vimos en física de la energía potencial, podría. Dice que, porque el potencial nos puede hablar como del nivel de energía que tiene cada punto, como si fuera la altura en el campo gravitacional, como cuando veíamos energía potencial gravitacional en física. Es como, sí, podemos hacer esa analogía, como la altura en el campo gravitacional, pero acá es el nivel de energía que hay en cada punto. Bueno, esta es la relación matemática que hay, ¿cierto? El campo eléctrico. Y esto, el potencial eléctrico se denota con la letra U. Entonces tenemos que el campo eléctrico es el gradiente negativo, el gradiente del potencial. Entonces esa es cómo se relaciona el campo eléctrico y el potencial eléctrico de manera matemática. Entonces, ahí, por ejemplo, de manera simple podemos decir que el campo eléctrico siempre apunta hacia donde decrece el potencial más rápidamente. Listo. A ver, que nos rinda. El potencial eléctrico, ya. El potencial eléctrico es un punto, perdón, el potencial eléctrico en un punto se define como el trabajo por unidad de carga necesario para traer una carga de prueba Q, ahí me falta un espacio, desde el infinito hasta este punto. ¿Sí? Entonces vamos a tener que recordar en nuestras clases otra vez de física que era el trabajo familiar. Entonces recordemos que el trabajo, aquí me organizo esto y me había esto. Bueno, entonces tenemos que el potencial eléctrico se define como el trabajo sobre una carga de prueba Q. Entonces el trabajo es la integral de la fuerza a lo largo, es la integral a la trabajo viene a ser la integral cerrada. Si no lo escribo acá, no, vamos a hacerlo aquí a mano. Recuerdan en física que trabajo era igual a qué? A fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces vamos a escribir lo mismo de otra manera, y es que el trabajo es igual a la integral cerrada de la fuerza por la distancia. Entonces sabemos que el trabajo es la integral de la fuerza a lo largo del desplazamiento, es lo que estoy diciendo acá. Pero esto lo podríamos definir como una integral que va desde infinito hasta el radio, hasta la distancia, perdón. ¿Y qué sería la fuerza? Pues la misma que ya sabemos. Entonces el trabajo es igual y vamos a reemplazar la fuerza que tenemos, que es igual a K por Q. Vamos a definir, vamos a poner la Q y las dos cargas, la carga que me genera el campo y la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado. Listo, entonces nos queda así, esto va desde infinito hasta el radio. Por D. Hasta ahí, vamos a resolver esta integral rápidamente. Todo esto de acá es constante, entonces me queda que el trabajo es igual acá, por Q, por la integral desde infinito hasta R de 1 sobre R al cuadrado, por el diferencial. Listo. Hasta ahí, claro, eso lo saben resolver ustedes, ¿cierto? Han visto integrales en matemáticas, entonces me queda
Es una integral sencillita, que sería como tener en menos r a la menos 1 de infinito hasta r, y esto lo puedo expresar como k, por q, y esto es lo mismo que tener menos, pero entonces este infinito lo podemos tratar como infinito 0 menos, y esto que tenemos acá, que es 1 sobre r sin el cuadrado, porque es r a la menos 1, me quedaría algo así, y esto sería igual a la constante de Coulomb por Q sobre R. Entonces ese sería nuestro trabajo después de resolver la integral. ¿Y a qué quería llegar con esto? Que entonces tenemos que el potencial eléctrico es igual a esto, acá por Q, por la carga de prueba sobre R, esto es el trabajo, sobre, esta curvita, sobre Q, ¿cierto? Y acá se me va a cancelar esto. Pues tenemos una definición de potencial eléctrico que es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar este resultado? Voy a ponerlo acá en rojito. Y lo que nos quiere decir es que el potencial eléctrico de una carga puntual Q a una distancia R depende solo, otra vez volvemos a lo mismo, solo de la carga que lo genera y de la distancia. Y aquí definimos este cero, de pronto me van a preguntar eso, definimos este cero en infinito porque considerando de que en el infinito pues ya la interacción va a ser nula, ya no va a haber trabajo ahí. Y listo. Bueno, esta era la ecuacióncita a la que quería llegar. Bueno. Listo, vamos entonces con esta partecita. Tenemos una carga puntual Q. Una carga puntual Q que genera un potencial eléctrico en un punto a una distancia R. Es esta que tenemos. Listo, entonces notemos que este potencial, como ya lo habíamos dicho, es escalar, por eso no tiene la flechita vectorial, es escalar. No tiene dirección, solo depende de la distancia. Y cuando derivamos ese potencial, ya habíamos dicho que en el campo eléctrico, ya casi vamos a terminar. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente de el potencial eléctrico. Lo recordamos, ¿cierto? Y entonces vamos a derivar ese potencial con respecto a la distancia. Tendríamos entonces que es igual a menos el potencial respecto a la distancia, y eso nos daría que el campo eléctrico es igual a Q, a la constante por Q sobre R al cuadrado, ¿cierto? Vamos a derivar esto con respecto a R. Este R me quedaría al cuadrado. Bueno, que es justamente la expresión que se utiliza de campo eléctrico por una carga puntual que ya conocemos. Entonces miren que siempre llegamos como a lo mismo. Entonces tenemos una carga puntual que genera un campo eléctrico, una distancia R. Notemos que ya lo vimos. Listo, que tenemos que mirar más en esta parte. Podríamos mirar, por ejemplo, las unidades, ¿cierto? ¿En qué unidades no hemos dicho? No hemos dicho eso. ¿En qué unidades trabajamos el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se trabajaría en joules sobre Coulomb, entendiendo que joules, ustedes ya lo conocen muy bien, es lo mismo que tener newtons por metro, entonces el potencial también sería joules sobre Coulomb o newtons por metro sobre Coulomb. Las unidades de campo eléctrico serían, a ver, lo que tenemos acá sería una fuerza. Unidades del campo eléctrico serían en newtons sobre Coulomb también.
¿Qué más? Ahí podemos mirar, por ejemplo, acá arriba tenemos, aquí en esta parte tenemos que el campo eléctrico que se puede definir también como el potencial eléctrico sobre la longitud. Esto es una R, que de pronto no me quedó muy bien. Una R, entonces teníamos el potencial, podría ser el voltaje, sus unidades, unidad de potencial y unidad de longitud. Pues acá tendríamos términos de las unidades, tendríamos newtons por metro sobre coulomb, que es el de potencial. Newtons por metro sobre coulomb, que es el de potencial, sobre la magnitud de la longitud, que sería metros. Y entonces acá nos queda esto, que es metro por metro, y me queda que la unidad del campo eléctrico es newton sobre coulomb. Y bueno, y esto coincide. ¿Qué más tendremos que mirar acá? Bueno, yo creo que podemos dejar así hasta hoy. Ya podríamos, nos queda faltando, ¿qué nos queda faltando? Revisar la tareita, ¿cierto? Terminamos de revisar nuestra tareita. Ah, ya sé que nos queda faltando. Pero no, vamos a verlo de una vez. La tareita está acá. Salud. Listo, entonces yo creo que ya pueden decir con sus propias palabras cuál es la diferencia entre campo eléctrico y el potencial eléctrico. Ya podemos mirar el simulador, Aquí podemos pegarle una miradita, a ver si esto me deja rayar. No, me deja rayar. Entonces, vamos voy a abrirlo acá por otra parte y lo rayamos en la nota. Bueno, vamos a leer. Dice una esfera sólida, no conductora de radio R. Ahí tenemos que sumar nuestro documento, alfa más gamma más 2 sobre 100 metros, ese va a ser el radio, contiene una carga eléctrica uniformemente distribuida, ¿sí? Como lo que hemos visto todo este rato. Me pide que determine la carga de la esfera si la magnitud del campo eléctrico a una distancia R minúscula igual a 2 metros del centro de la esfera es E igual a 10 más alfa por 10 a la 3. Bueno, listo. Aquí que tenemos que mirar, simplemente tenemos que despejar. Me están pidiendo la carga. Hemos dicho, sobredicho, que el campo eléctrico es igual a la carga. Tiene, es igual a la carga sobre epsilon sub 0, sobre el área. Pero ya lo vamos a rayar, no se preocupe. Y podemos despejar. Despejamos el Q. Ah, es que la Q, la carga es la que no tenemos. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a la carga sobre la distancia al cuadrado, este 2 al cuadrado. Vamos a rayarlo por acá. Volver a las notas. Y también. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Ustedes lo tienen abierto ahí en otra pestañita, yo lo voy a abrir por acá. Dice que tenemos una esfera R. Esfera R. Que tiene un diámetro de R mayúscula. Sin embargo, este ático todavía no lo vamos a usar. Ustedes me creen que esto está en el centro, ¿cierto? Y me dice que calcule, que determine la carga. Contiene una carga eléctrica uniformemente distribuida. Dice, determine la carga de la esfera. Vamos a determinar este Q, la carga de la esfera. Si la magnitud del campo eléctrico a una distancia, entonces me está diciendo que el campo eléctrico a una distancia R igual a 2 metros, está diciendo que el campo eléctrico en este punto, a esta R, es igual a este valorcito que tenemos acá. Yo no se los voy a hacer, se los voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan con los datos que tienen que llenar. Listo. Y entonces yo sé, esta es la información que me está dando, ¿cierto? Entonces yo sé que campo eléctrico es igual a 1 sobre la constante 4pi epsilon sub 0
por la carga sobre la distancia al cuadrado. Miren, tenemos todo. Tenemos el campo eléctrico, tenemos este dato y tenemos la distancia que hago, despejo Q. Me quedaría que 4pi por epsilon sub 0 por el campo, ahí ya ustedes lo reemplazan, por R al cuadrado es igual a la carga. Ustedes reemplazan y lo resuelven y ahí ya tienen la carguita. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, bueno, hay otra partecita que no les he explicado, pero se los voy a explicar acá en un momentico. Voy a dejar eso acá. Para el desorden, ya para que terminemos, vayamos a almorzar. Aquí. Aquí me están hablando, ya sabemos cómo hacer esto. Y el segundo punto me está hablando de la densidad de carga de la esfera. No hemos hablado nada de densidad, ¿cierto? Pero les voy a dejar planteado eso para que lo entiendan rápido. Me está diciendo que la densidad de la esfera es de 1 más alfa, otra vez van a su numerito, por 10 a la menos 4 colon sobre metros cúbicos. Determina el potencial eléctrico en un punto ubicado a 3 metros del centro de la esfera. Entonces acá, miren, acá ¿qué necesitamos? Acá sí necesitamos el radio de la esfera porque vamos a ver el potencial eléctrico de la esfera. Entonces es muy posible. Entonces, ¿qué es la densidad? Entonces sabemos que la densidad es esto y hay una formulita, que de pronto no la vimos, pero se las voy a dejar acá planteada, que me dice que la carga es igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Por el volumen del cuerpo que voy a tratar. Entonces, la carga sería igual a la densidad, que ya la tengo, pues que es 1 más alfa por 10 a la menos 4, por el volumen. ¿Cuál sería el volumen de esa esfera? Ustedes ya vieron geometría y esto lo vimos en muchas materias. El volumen de esa esfera, de esta esferita, ahí sí necesito esta R, es 4/3 de pi por R mayúscula, el radio de la esfera al cubo. ¿Listo? Y listo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo el potencial. Entonces, el potencial de la esfera va a ser el mismo de una carga puntual, que ya lo tenemos, el potencial viene a ser lo que ya habíamos visto, 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, por la carga Q, que es esta que tengo acá, sobre, sobre R, que es la distancia que tengo ahí, los 2 metros. Listo, ya, reemplazo y sale, ¿sí? Ah, pero esperen, este R me están pidiendo el potencial en 3 metros, entonces acá, este R sería 3 metros. Y ya con esto ustedes pueden resolver ese punto que nos queda faltando. ¿Sí? Si lo ven, bueno, cuéntenme en este momento. Yo creo que podemos dar por finalizado. Me parece, ojalá ustedes me estén escuchando, ¿cierto? Yo como mucho rato hablando. Me parece que se cumplió con la tarea que teníamos. Yo les voy a compartir igual este documento. Me gustaría saber entonces en este momento, después de 2 horas, cómo están, cómo se sintieron, tienen alguna duda sobre lo último que vimos, creen que pueden continuar con la tarea ustedes en casa. Igual recuerden que vamos a tener 2 cipas por cada tarea, entonces vamos a volvernos a ver 2 veces más los de mi grupo en las cipas y cada uno con el tutor que le corresponde para que sigamos resolviendo dudas sobre la tarea. Ya los otros puntos, estos eran los puntos que yo quería que tratáramos en esta web conference. Ya los otros puntos los vamos a tratar en la siguiente web conference relacionada con la teoría de esta, de esta, de este tema. Listo, Javier, manito alzada de Edwin Andrés Prieto. Cuéntame, Edwin. Profe, tengo una duda en cuanto a epsilon sub 0, que no sé, no le entendí bien esa posición donde sale. Ah, bueno, lo que pasa es que la constante, esta de acá, esta es la constante K que hemos visto todo el tiempo. Esta constante que está acá, esta constante K que está acá, que a veces la escribimos como K, a veces como KE, a veces nos olvida ponerle la E.
Estoy acostumbrada a ponerla con K, pero en mucha literatura aparece como KE. Y acá, la primera vez que la vimos, la definimos. Entonces resulta que la constante de Coulomb se llama la constante de Coulomb, que como dijimos es KE o K, y se calcula en el vacío. Ojo, esto es en el vacío. Generalmente nuestros ejercicios están en el vacío, pero, y significa, el epsilon sub seno significa la permitividad, la permitividad en el vacío. Esto cambia dependiendo del material. En el vacío tenemos una constante, una permitividad que es de 8.854 por 10 a la menos 18. Y este K, esta constante de Coulomb, la definió este personaje, Charles de Coulomb, y a través de sus experimentos, que era 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, la constante de Coulomb en el vacío. Y de ahí es de donde sale este epsilon sub 0, que esto, como estos son constantes, yo reemplazo y hago en la calculadora 1 sobre 4pi por este numerito, me da 9 por 10 a la 9, que es el valor que hemos estado trabajando en los ejercicios. Cuéntame si resolví tu duda. Sí, señora, muchas gracias. Es que tenía la dudita y ya. Listo. Dale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? José Luis. Profe, una consulta. Lo que sucede es que Dime. acá ya en la actividad, el ejercicio 4 nos da los códigos para introducirlos en MATLAB. No te preocupes por eso, porque mi objetivo, el objetivo que teníamos nosotros en la red de tutores era en esta web conference llegar hasta acá y ya los siguientes puntos a partir de acá, espérate, voy acá, cubrir esto, porque es que mira que no nos da el tiempo en una sola web. A partir de acá vamos a cubrirlo en nuestra siguiente web conference. Ah, ok, sí, claro, bueno, muy amable, tutora, gracias. Con mucho gusto. ¿Más preguntas, comentarios, observaciones? Si tienen manito alzada, activen los micrófonos. Si tienen alguna duda, este es el momento para que pregunten. De todos modos, recuerden que nos vamos a seguir viendo en las citas. Si cuando ya empiezan a rayar en forma la tarea, tienen alguna inquietud. Raúl. Qué pena una preguntita, o sea que hay una web y 2 IPAs más. Sí, nos queda faltando para este tema una web y 2 citas más. Señor, Vale, gracias. con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, no siendo más, estoy muy contenta de acompañarlos en este proceso. Recuerden pues que lo que necesiten, no me pueden contactar los que están en mi grupo, cada uno contacta a su tutor. Ustedes tienen la información de nosotros, saben que no tenemos un grupo en Teams, que nos podemos comunicar por el campus, tienen mi correo. Y bueno, entonces me alegra mucho que hayan participado y que me hayan acompañado durante esta web conference. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. profe. Buena tarde. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.